Solo 1 de cada 100 verdaderamente escucha cuando, sin previo aviso y sin lógica aparente, se abre ante sí un resquicio inusual en la cortina de la vida cotidiana. Quizás percibes lo mismo ahora. Un impulso imperceptible que hace vibrar la realidad común, como el eco lejano de una letanía olvidada. La mayoría sigue caminando sin mirar atrás, ignorando la magnitud de las sincronías que, de forma tan precisa y silenciosa, los rodean. Pero hay quienes no pueden apartar la mirada. Si has llegado hasta aquí sin buscarlo conscientemente, si sientes el roce extraño de esta llamada, no es casualidad. Formas parte de ese fragmento de humanidad destinado a desafiar la corriente, a atreverse a mirar donde otros simplemente ven sombra. Detente y pregúntate, ¿por qué ahora? ¿Por qué este mensaje? En este instante, entre millones de posibilidades, hay momentos en los que el universo se pliega y se convierte en un espejo deformado, proyectando en tu mente la extraña sensación de que, de algún modo, has sido elegido para recibir una verdad que la vasta mayoría jamás sospechará. Algo dentro de ti lo reconoce. Lo percibe en el temblor sutil de tus propias preguntas. Este encuentro no es fortuito. Es, en realidad, el primer acto consciente de un guión que, hasta hoy, se ha estado desplegando sin tu permiso, en los vericuetos profundos de tu inconsciente. Así opera la auténtica magia, disfrazada de coincidencia, abriendo portales donde otros solo ven paredes. Ahora bien, podrías mirar hacia otro lado y dejar que la corriente te arrastre, como a todos aquellos que, año tras año, repiten sin cesar la misma rutina de lo obvio, sin preguntar jamás por qué sus pasos los conducen siempre al mismo punto. O podrías aceptar la inquietud, ese ligero desajuste de tu realidad que crece mientras escuchas. Ese zumbido persistente que se convierte en una pregunta imposible de ignorar. Hay una mirada interior que acaba de abrirse. La pregunta es, ¿te atreverás a sostenerle la mirada al misterio? La mayoría nunca sospecha que las grandes revoluciones de la conciencia empiezan así. Con una vibración, una intuición repentina que parece venir de ninguna parte y, sin embargo, te toca con la exactitud de aquellas cosas que han sido cuidadosamente programadas para ti. La sensación es desconcertante. ¿Y si ahora mismo estuvieras a punto de recibir una clave que, literalmente, transforma el tejido de tu realidad? No hablo de promesas vacías ni de misticismos prefabricados. Hablo de ese instante en que el telón cae y la función secreta del universo se revela solo ante espectadores dispuestos a permanecer despiertos. ¿Por qué insisto tanto en la rareza de este encuentro? Porque todo lo verdaderamente valioso en la vida se esconde bajo capas de aparente insignificancia. Son contadísimos los que reconocen esa pulsión interior, ese reclamo que no se expresa con palabras y que, curiosamente, nunca llega cuando crees estar preparado. Sucede cuando la lógica renuncia y cede el control a la parte más profunda de tu ser, esa que ha guardado en silencio las preguntas fundamentales mientras el ruido del mundo te atontaba. Solo una minoría se detiene ante la grieta y decide entrar, consciente de que al otro lado habita una verdad para la que nadie los entrenó. Y es ahí donde reside el poder renovador, en atreverse a aceptar el llamado, a cruzar la frontera invisible que separa lo ordinario de lo imposible. Permíteme llevarte aún más lejos en esta sensación casi eléctrica que rozó tu interior cuando comenzaste a escuchar. Observa el patrón. Durante años,
Has dejado pasar señales, coincidencias que descartaste, intuiciones que silenciaste, sueños que olvidaste. Ahora, por alguna razón que escapa a tu entendimiento inmediato, no puedes más que atender esta vibración que te envuelve y, en su música velada, te sugiere una única certeza. Nada de lo que vas a descubrir será casual. Nadie te enseñó a distinguir los portales cuando se abren. Esta es tu oportunidad para hacerlo. La sociedad entrena tu atención para pasar de largo, para trivializar lo imposible y ahogarlo en rutinas. El hermetismo, en cambio, dice, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. ¿No lo ves? Cada anomalía, cada roce de lo no dicho, es un mensaje cifrado en el ADN de la existencia, una invitación a parar el tiempo y encender tu auténtica percepción. Si continúas ignorando estos mensajes, te conviertes en cómplice del mayor de los fraudes, la vida vivida sin conciencia, la historia personal escrita con la tinta gris de la resignación. Pero si decides abrir la puerta, aunque sea solo una rendija, la realidad responderá de manera inmediata. Es la ley oculta de los misterios. Todo gran viaje comienza cuando el caminante duda de la ruta marcada. Esta es la génesis de la verdadera transformación. Reconocer tu propio asombro como una brújula secreta. Presiente tu pulso mientras avanzas en esta experiencia. ¿No percibes acaso la rareza de estar aquí? Escuchando estas palabras que parecen diseñadas exclusivamente para ti. No te equivoques. Esto no es una casualidad. La red invisible del tiempo y del espacio se ha trenzado para que tú, precisamente tú, estés recibiendo esta señal. Hay matrices de significado que solo se desbloquean ante quienes se atrevan a formular la pregunta adecuada. ¿Eres de los que sienten el llamado o prefieres ignorarlo y retroceder? Mientras permites que este mensaje empape tus sentidos, es posible que surja una resistencia interna. El miedo a ser diferente, el vértigo de descubrir que siempre hubo más, mucho más, de lo que tus ojos alcanzaron a ver. En ese instante, el alma intuye su propio peso, su misión, incluso cuando la mente se resiste y busca refugio en el escepticismo. Es aquí donde reside tu primer acto de valentía. Callar todo lo aprendido y rendirte a la experiencia directa, dejando que la curiosidad guíe tus nuevos pasos como una antorcha en la noche más absoluta. Piensa en esto. Miles de humanos pasan junto al secreto cada día y jamás se detienen. Por eso, cuando uno de cada 100 se detiene de verdad, el universo entero deja de girar por un instante y sostiene el aliento, consciente de la magnitud de lo que está a punto de ocurrir. No es exageración, es la verdad no contada, la realidad olvidada en el vértigo de los días repetidos. Permítete ser el elegido, el que acoge la disonancia y la convierte en pregunta, el que viaja hacia adentro para regresar transformado hacia afuera. Todavía puedes abandonar el sendero y volver hacia la comodidad de lo conocido. Pero algo en ti ya ha despertado. La semilla está plantada. Lo que hagas a partir de ahora dirá quién eres. Uno más de los que pasan de largo. O parte de la minoría irrepetible que acepta la rareza de lo sagrado como brújula. Esta es tu ventana, tu umbral. El resplandor previo al rayo. Nadie vendrá a buscarte. Solo tú puedes cruzar. El mensaje está aquí, palpitando. Solo el 1% se atreve a mirar de frente cuando el misterio los llama. Eres tú uno de ellos. Nada es como parece en la superficie de este mundo sutil, que respira bajo la apariencia cristalizada de la materia.
Cuando el iniciado comienza a presenciar la urdimbre delicada de las casualidades imposibles, la realidad, de pronto, se quiebra como una membrana tenue, mostrando detrás de sí un océano de significados ocultos, un pulso casi imperceptible que lo penetra todo. Si aceptamos, aunque sea por un momento, la posibilidad de que la sustancia de lo real no es piedra ni hierro, sino corriente y vibración, comprenderemos que cada experiencia es apenas la cresta de una ola profunda que viene de muy lejos, atravesando edades, memorias olvidadas y constelaciones interiores. Se dice, desde los albores del pensamiento, que la vida es movimiento. Pero ¿qué clase de movimiento es este que sostiene la tela de la existencia? No un caminar laborioso de cuerpos en el espacio, sino un danzar armónico de frecuencias, un susurro de energía cuyos hilos nos tejen desde adentro y multiplican las formas que habitamos. Imagina, ahora, el universo entero como un mar ilimitado donde nada está quieto. Galaxias, moléculas, pensamientos, emociones, todo vibrando en distintas alturas y tonos, entrelazándose en una sinfonía inabarcable. El sabio egipcio Tot, custodio del misterio, enseñaba que lo visible es simplemente el reflejo menor de un orden invisible, tan real como el latir de un corazón bajo la superficie de la piel. La ciencia contemporánea, heredera inadvertida de antiguas escuelas, ha venido a develar, con su propio lenguaje, que en la raíz de todo desarrollo físico hay campos de energía danzantes, el electrón nunca tocando al núcleo, la luz manifestándose a la vez como onda y como partícula. Los átomos vibrando en una suspensión perpetua de posibilidades. La materia, tan sólida y persistente a simple vista, no es sino la pausa de una melodía más grande, una nota precisa en el concierto de la infinitud. ¿Qué ocurre cuando llevamos esta visión desde el borde del laboratorio y la escribimos en el margen de nuestro diario personal? Nos enfrentamos a la noción asombrosa de que el ser humano, lejos de ser una isla aislada en medio de un universo indiferente, es un campo vibrátil, una antena viva que recibe y emite frecuencias. Un microcosmos en diálogo constante con el mar cósmico. Por esto los antiguos repetían una y otra vez la máxima hermética. Como es adentro, es afuera. Esta sencilla pero inmensa afirmación es en realidad la llave maestra que abre todas las puertas ocultas de la transformación y el autoconocimiento. El campo energético personal no termina en la piel, sino que se expande, abraza, modifica y es modificado por todo lo que nos rodea. Toda emoción, pensamiento, palabra o silencio envía un impulso, a veces débil y a veces potente, que reverbera en el espacio y vuelve hacia su origen, cargado de matices nuevos. ¿No es acaso una danza recíproca de ecos lo que constituye nuestro día a día? Detente un momento y siente, más allá del bullicio superficial, puedes percibir esa delicada vibración interna que te acompaña, incluso en el silencio más profundo. Lo que llamamos realidad es, pues, la confluencia de innumerables corrientes energéticas, matizadas por nuestras creencias, deseos, miedos y sueños, así como una piedra arrojada en un lago crea ondulaciones concéntricas que impactan toda la superficie. Un pensamiento sincero o una emoción arraigada tiene el poder de modificar nuestra frecuencia esencial, alterando acaso la secuencia de sucesos que llamamos destino. Las religiones, los rituales antiguos,
Los símbolos y las prácticas de los sabios no son sino mapas de navegación en este océano invisible, diseñados para ayudarnos a afinar nuestro propio instrumento interior y resonar con mayores frecuencias de armonía y sabiduría. Sin embargo, la paradoja es ineludible. La mayoría de las personas atraviesan la vida sin percibir más que la espuma de las olas, insensibles al verdadero pulso oculto bajo la superficie. Creen que su mundo interno es privado y que el vasto universo permanece ajeno a sus pensamientos más secretos. Sin embargo, el hermetismo enseña que somos co-creadores, que la estructura íntima de nuestro ser es la misma que la del cosmos, y que nada ocurre en el exterior que no esté primero sembrado en el jardín interno de nuestra conciencia. ¿Puede un campo energético débil atraer experiencias plenas? ¿Puede un corazón temeroso abrirse a milagros si su frecuencia es la del encierro, del juicio o de la repetición inconsciente? Te invito a contemplar la imagen de una puerta secreta, invisible a los ojos de quienes caminan distraídos, esperando un milagro que nunca llega. Esa puerta es real y su umbral está custodiado por la ley de la vibración. Solo quien ajusta su frecuencia interior es capaz de percibirla y atravesarla. Es el umbral hacia una realidad expandida, donde lo milagroso no es excepción, sino consecuencia natural del alineamiento energético. La sabiduría hermética no es reserva de místicos antiguos, es una ciencia del alma que cualquier buscador puede experimentar si se atreve a adentrarse en su propio campo vibratorio y a tomar responsabilidad creadora por lo que deja entrar y salir de sí mismo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertos días, aún rodeado de oscuridad, sientes una luz inexplicable sustentándote? ¿O por qué algunas personas, apenas entran en una habitación, transforman el ambiente como si portaran un sol interior? Estas no son anécdotas casuales, sino manifestaciones visibles del movimiento incesante de la energía. Así como dos instrumentos afinados en la misma nota resuenan juntos. Los seres humanos sintonizan y amplifican estados vibracionales compartidos. Cuidado, sin embargo, porque de igual manera la disonancia, la energía densa o el pensamiento recurrente y negativo pueden generar tormentas invisibles que erosionan nuestra percepción y oscurecen los caminos posibles. El universo se despliega como una red inteligente de correspondencias y resonancias. Nada está desconectado. El más simple acto de presencia, un suspiro consciente, el murmullo amoroso hacia uno mismo o hacia otro, son actos de magia silenciosa, de alquimia cotidiana. Los antiguos sabían que la verdadera transmutación comienza en el laboratorio interno, allí donde la frecuencia se eleva, la materia cede, los velos se descorren y la sincronicidad florece. Basta una mutación en nuestra onda particular para reescribir todo el repertorio de vivencias que el destino despliega ante nosotros. Así, llegamos a la comprensión profunda de que la realidad no es un muro, sino una serie de puertas entreabiertas, que no estamos predestinados a repetir las mismas experiencias, sino que, afinando nuestra vibración, podemos acceder a dimensiones nuevas en las que el arte de vivir y crear se convierte en el acto más alto de autoconocimiento. Y si en lo más íntimo de nuestro pecho resonamos verdaderamente con esa partitura invisible que gobierna el todo, cada día nos será revelado como un misterio pronto a descifrarse. Una invitación perpetua a participar activamente en el gran ballet cósmico, siendo a la vez espectadores y creadores del ritmo universal.
¿Estás dispuesto a escuchar el susurro subterráneo que llama a tu energía más allá del ruido exterior? Te atreverás a experimentar, no como un mero pensamiento, sino como la certeza de que tu campo vibratorio es la clave última de tu destino. La travesía hermética apenas comienza aquí, donde la realidad, antes opaca, se reconoce a sí misma como tejido de fuego, de frecuencia y de conciencia en expansión. Hay, en el sutil telar del destino, un vértigo que acecha tras los pliegues del tiempo, la repetición. Si elevamos la mirada más allá del aparente caos, advertimos el eco silente de una partitura invisible, como si una mano antigua recorriera una y otra vez los mismos acordes, sumergiéndonos en oleadas gemelas de esperanza y de sazón. ¿Por qué tropezamos incontables veces con idénticas sombras? ¿Qué fuerza desconocida ordena la danza circular de los mismos miedos, los mismos conflictos, los mismos sueños postergados? El despertar comienza con este instante de perplejidad, un relámpago que rasga la niebla de la costumbre y revela la arquitectura secreta que sostiene el teatro de la existencia cotidiana. Bajo la superficie apacible, la realidad se pliega sobre sí misma. Como enseñaban los sabios de Egipto, toda vida es un Nilo que retorna a sus orígenes. Un ciclo donde el agua nunca es la misma, pero el río permanece. Todd lo escribió en sus Esmeraldas. Lo que está arriba es como lo que está abajo, y lo que fue. Este principio es más que metáfora. Es el aliento de todas las cosas. Repetimos historias porque nuestra mente, esa cámara de ecos, reproduce grabaciones inscritas en la cera blanda del subconsciente, y el subconsciente no es sino la suma de impulsos, palabras no dichas, gestos de nuestros ancestros, recuerdos atávicos alineados en una espiral. Somos herederos de mitos y traumas, de deseos apenas susurrados al oír la primera estrella, de promesas hechas en templos ya disueltos en el polvo. La psicología moderna revela, con el rigor de la estadística, lo que los magos del Crepri apenas esbozaron en jeroglíficos: el 95% de nuestras acciones, pensamientos y emociones se origina en programas automáticos. Es la animalidad dormida de la que hablaba Jung, el ouroboros que devora eternamente su cola. Vivimos en fractales mentales, repitiendo escenarios, personas, elecciones, como si toda la vastedad posible se redujera a la misma partida de ajedrez jugada bajo distintos nombres. Aquí radica la raíz de nuestro sufrimiento, la repetición inconsciente de lamentos, la compulsión secreta de buscar el mismo resultado en 1000 envoltorios. Cada ruptura, cada pérdida, cada traición parece única. Pero al explorarlas con la lámpara de la conciencia descubrimos la misma matriz. Una herida antigua, tan vieja como la cultura misma, palpitando bajo cerrojos múltiples. Sin embargo, no todo está perdido bajo el yugo del eterno retorno. Hay instantes fugaces en los que la Matrix se fisura, quizá bajo la luz temblorosa de la luna, o en la quietud repentina del alba. La conciencia se eleva, trascendiendo el laberinto de los hábitos. Los alquimistas lo llamaban la hora del mercurio, ese umbral liminal donde lo sólido se transmuta en vapor y, por unos segundos que contienen siglos, el alma ve la verja dorada, la ventana de cambio, el kairos, el punto de confluencia donde la clave de la repetición se revela y, con ella, la posibilidad de la liberación. Apenas un suspiro y la oportunidad se esfuma.
Pero si has aprendido a permanecer alerta, si logras morar en el filo agudo del presente, puedes atrapar el relámpago en la botella. Un ejemplo se asienta en el relato del mítico escarabajo que Jung halló al pie de su consultorio. Para el psiquiatra, ese simple insecto era más que un insecto. Era el símbolo vivo que perforaba el espesor de la realidad y sugería que, bajo la superficie, otra realidad latía esperando ser vista. Del mismo modo, nuestros patrones se rompen en el instante en que el símbolo se hace carne, cuando el significado pasa del pensamiento a la vivencia, del hábito al acto lúcido. Pero el proceso demanda coraje y autoindagación sin concesiones. Hay que penetrar en la sala oculta de la psique, allí donde la esfinge acecha con sus acertijos. ¿Por qué elegimos una y otra vez relaciones dolientes? ¿Qué secreto busca salir a la luz en la repetición de fracasos? Si miramos con los ojos del iniciado, descubrimos que todo dolor cíclico es un mensaje cifrado. El universo conspira para que la lección pendiente regrese, disfrazada de nuevas caras y circunstancias, hasta que seamos capaces de leerla sin juzgarla, de abrazar su sentido último y trascender la prisión de lo automático. La cultura tolteca, con su paciencia sin tiempo, ya lo advertía. Nada termina hasta que has entendido el porqué. En ese umbral, una temblorosa claridad. El tiempo de la reacción se disuelve bajo la luz de la atención. Como un faraón ante la balanza de Maat, debemos examinar cada pluma, cada peso, cada juicio sutil que nos encadena a lo conocido. Saber mirar realmente, mirar cómo una emoción nace, crece y pretende arrastrarnos es abrir la grieta donde la repetición se desgasta y aflora la conciencia. No se trata de luchar contra los ciclos, sino de desmontar la maquinaria oculta que los sostiene. Psicólogos contemporáneos lo nombran el instante de autoobservación, donde es posible interrumpir el flujo y elegir conscientemente. Hermetistas lo entienden como la reintegración del yo, el retorno al centro invisible que gobierna la rueda. Así, en la fina frontera entre ayer y mañana, se halla la libertad nunca antes experimentada. La capacidad de escribir un final distinto donde siempre hubo bucles. Los misterios egipcios ilustran esta alquimia interior en la figura de Osiris, asesinado por las fuerzas de la segmentación y repetición, pero resucitado por el amor de Isis y la integración de su propio ser disperso. Cada uno de nosotros es Osiris y Set, la víctima de los ciclos y el artífice de su fractura. Encarnar este mito es permitir que la energía estancada fluya, que las memorias densas se eleven en espiral ardiendo en el fuego sutil de la conciencia, y que finalmente la rueda cese, aunque solo sea por un instante eterno. Lo esencial es advertir el portal. Ese instante resplandeciente en que la repetición se revela y la elección se ofrece, como construyendo un obelisco en mitad del desierto mental. El iniciado decide perpetuar la inercia de 1000 siglos o erigir una nueva senda. Aunque el primero de sus pasos sea apenas una vibración diferente. Ese acto casi imperceptible, un silencio, un suspiro consciente. La negativa a repetir una vieja reacción es la semilla de la metamorfosis. No por azar, Hermes Trismegisto describió el arte supremo del cambio como el arte de detener el viento, hacer consciente la corriente invisible, rozar el momento y, por un fugaz intervalo, revelar la verdad detrás del velo. Quienes logran este corte más allá de la teoría
en la víscera viva del instante acceden a una vida ancha, rica y secreta, abandonando la redención aplazada. Dejan de ser títeres de antiguas programaciones. No hay milagro externo, es la revolución interna, el arado que, al surcar el campo de la mente, arranca la raíz de la repetición y la transforma en semilla de auténtica libertad. Y, así, la llamada de la repetición se convierte en invitación sagrada. La herida cíclica no es ya una condena, sino una puerta. Allí donde antes caíamos sin remedio, ahora podemos danzar. Donde la pesadilla cierra el círculo, la conciencia dibuja una espiral. Ante nosotros, la ventana del cambio palpita, efímera y silenciosa, pero cargada de poder. Bastará una decisión clara sostenida por la lucidez y el amor propio para cruzarla. Aunque todavía tiemble el pasado en nuestras caderas, con este acto diminuto y gigantesco, comienza a resquebrajarse la mecánica imperturbable del dolor, y surge, sobre el polvo de los días idénticos, la genuina posibilidad de nacer de nuevo. En el umbral donde la conciencia roza la frontera de lo invisible, cuando la melodía insistente de la repetición ha sido escuchada y la posibilidad del cambio destella. Surge un clímax interior, una ascensión indescriptible, el encuentro sincero y ardiente con el propio centro, ese sol silente albergado en el santuario del pecho, como si la antigua esfinge, custodio de enigmas eternos, permitiera de pronto atravesar su mirada imperturbable. La realidad comienza a vibrar en otra escala. Todo se intensifica. La penumbra cede ante una irradiación sutil. Los pliegues de lo cotidiano se revelan impregnados de propósito y misterio. Aquí, lo aprendido se disuelve y da paso a una experiencia que ya no es teoría ni esperanza. Es estado puro, encarnación única, latido vivo. Este instante no es fruto del esfuerzo bruto ni de la negación, sino de la capitulación consciente. En el nivel más profundo, corazón y mente, esos dos guardianes cabalísticos, esas dos columnas del templo interior se encuentran, se reconocen, se funden en una danza de energía y percepción. El pensar deja de ser ruido, la emoción se purifica, la voluntad se templada. Aquí toda fragmentación desaparece y el ser se sostiene, erguido y eterno, en su eje primordial, en este alineamiento. El pulso del corazón se expande más allá de la carne, tejiéndose con el pulso mismo del universo. Cada latido lleva en sí la vibración matricial del todo, eco del fiat lux primordial. Y en esa frecuencia, la materia se revela maleable. El tiempo se torna membrana permeable a la conciencia. Los antiguos sabios, herederos de la ciencia sagrada y la contemplación inagotable, hablaron de este umbral como del crisol hermético donde el plomo de la confusión se transmuta con fuego invisible en oro de lucidez. Y ese fuego emana, hay que decirlo, de la conexión directa con el corazón, no como órgano biológico, sino como centro radiante, como misterioso akasha donde las memorias, los anhelos y las posibilidades se funden en presencia pura. Sentir, entonces, es el verbo supremo. No analizar, no controlar, sino permitir que cada célula del ser se empape de esa vibración íntima y palpitante, una corriente cálida, sutil, exquisita, que, aun entre las tinieblas del miedo o el bullicio del mundo, sostiene al caminante como un manto sagrado. En ese estado,
Las imágenes arquetípicas cobran vida desde dentro. El grial rebosante en el altar del pecho. La llama serpentina de la Kundalini danzando en la columna. El ojo de Horus abriéndose en el espacio sagrado del entrecejo. Todo mito deviene realidad interior. Toda alegoría se convierte en impulso vivificante. Los límites de la propia historia personal se relajan. Los bordes identitarios se hacen menos rígidos, y la percepción penetra más allá de la superficie, vislumbrando con claridad los entramados secretos del destino. Allí donde antes solo había reacción automática, ahora florece una elección luminosa. El instante se colma de sentido y alquimia, y cada suspiro se vuelve una llave maestra que abre nuevas estancias en el palacio interior. El método es simple pero radical. Detenerse, cerrar los ojos al vértigo externo y volverse hacia aquella fuente inagotable cuya voz es más ancestral que todas las palabras. Es convocar la respiración como nave y las manos como anclas, llevar la atención al centro del pecho. Tal como los antiguos discípulos de Thoth posaban la mirada en la estrella secreta que brilla tras la carne. Testigo del origen y el retorno, respirar, sentir, permitir. El pensamiento se aquieta como la superficie de un lago ante el susurro de la luna. La emoción se transfigura en corriente de vida, la energía se condensa y expande al ritmo de la percepción despierta. De ahí emerge una oleada, primero imperceptible, apenas un rumor eléctrico entre hueso y célula, pero pronto creciente y envolvente. La emergencia de sí mismo en forma pura. Una claridad sin objeto pero colmada de presencia. Un gozo templado que no depende de ninguna causa exterior. Es la chispa de lo luminoso. La revelación que escapa al dogma. El regreso a casa de la conciencia errante. En el corazón, la teoría cede ante la experiencia. Se experimenta, sin violencia ni esfuerzo, que la realidad es el espejo nítido y obediente de la frecuencia emitida desde ese santuario. Cambia el tono interno, muda el tapiz externo, cambia la postura del alma. La vida se inclina ante una nueva melodía. Lo real se reorganiza honorando la vibración original. Así, la práctica se convierte en auto-revelación. Lo que antes parecía secreto, velado en los pliegues de los textos antiguos o en las metáforas rituales. Ahora se despliega tangible y accesible como confidencia entre dos amantes. A medida que la energía circula, impulsada por la pura atención y la devoción callada, se percibe el ascenso de una fuerza inédita, una corriente inteligente, un flujo ingobernable que, sin palabras, orienta los pasos hacia la expresión más auténtica de quién se es. La vida cede sus rigideces, el cuerpo responde como instrumento afinado. El entorno, ese antiguo y misterioso aliado, comienza a responder con sincronías. Revelaciones, puertas que se abren al silbar de la nueva frecuencia. El clímax interior alcanza su cúspide en el reconocimiento callado, el buscador y el camino, el símbolo y la realidad. La aspiración y el hallazgo se congregan en un único punto de fuego, donde la separación se diluye, donde la dualidad se reconcilia. Es aquí donde la auténtica magia florece, no como espectáculo ni como manipulación, sino como el despliegue inevitable de la ley hermética. Conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Esta es la epifanía silenciosa que reestructura no solo la percepción, sino la raíz misma del destino. En el umbral de este estado, huracán y calma coexisten, maravilla y certidumbre dialogan,
y surge la lucidez de que cada instante vibra como una campana, llamando a la creación consciente. No hay nada más que buscar afuera, porque todo retumba adentro. Lo exterior queda encantado por el embrujo de lo interior. La mente, ya no tirana, es aliada. El corazón, ya no prisionero de memorias, es herrero del posible. La voluntad, esclarecida, se hace rayo, acto, destino en acción. Así, el viaje iniciático revela su recompensa sutil más allá de la promesa, la posibilidad tangible de engendrar nuevos mundos, de transmutar el dolor en conciencia, de sembrar paz en medio de la tormenta. Y el antiguo secreto de maestros y alquimistas resplandece en el silencio del propio ser. Toda metamorfosis aguarda el latido audaz de un corazón despierto. La certeza palpitante de que llevar la mano al pecho, sentir la llama intacta y reclamar la corona invisible de Creador, es el acto más sublime de soberanía sobre la realidad. El tiempo se pliega ante este estado, y la verdad, siempre antigua y siempre fresca, se vuelve claro manantial. La vida obedece a la frecuencia que se sostiene desde el corazón, aquí, en el crisol donde pensamiento y latido armonizan. El destino se rehace, la materia se doblega y la belleza magnética de lo posible se revela, aguardando al que, con humilde valentía, se atreve a sentir hasta el fondo último de sí mismo, el fluir del sendero hermético a esta altura del viaje. Reclama una integración, un anclaje donde los mundos entrevistos y las vislumbres interiores se disuelvan en actos precisos, o más bien, en la alquimia viva de la existencia cotidiana. Aquí, en este crisol invisible, el espejismo de la división se revela por lo que es. Sueño de las sombras en la caverna de Platón. Vieja herida entre el saber y el hacer, entre la intuición del infinito y la textura áspera del día a día. Los antiguos guardianes de la luz, que velaban en las cámaras ocultas de Egipto y las bibliotecas silenciosas de Alejandría, no transmitieron solo ideas, sino fórmulas encarnadas, llaves moldeadas por actos reiterados hasta pulirse como el oro alquímico, ese sol interior que, cuando brilla, arrastra consigo la noche entera. La integración, para el iniciado, no es un mero conceptualizar, sino la siembra paciente de una simiente espiritual en la tierra firme de los gestos sencillos, como Hermes Trismegisto trazando con el cayado la línea invisible sobre la arena dorada. El buscador aprende a fundir lo celestial y lo terreno. La gnosis no es apenas comprensión intelectual, sino un acto de memoria interior que reordena las fibras del ser, en el mismo modo que la vibración ordena el caos del limo primigenio. La voluntad y el corazón, ya unidos tras la epifanía, se convierten en los obreros invisibles que anudan lo sutil a lo concreto, y en ese diálogo vivo entre lo alto y lo bajo, la realidad se pliega suavemente ante el mago silencioso. Las tradiciones hablan, con términos velados, de la gran obra. La tabla esmeralda susurra, lo que está abajo es como lo que está arriba. Pero también nos recuerda que el magisterio radica en la aplicación constante, en la nitidez del ritual transformador. El hermetismo, lejos de ser mera especulación, se convierte en arte de gobernar la energía, de encender y custodiar el fuego sagrado entre las grietas y las tormentas del mundo. Las escuelas del Valle del Nilo enseñaban las formas de respirar, de caminar, de mirar el mundo como si cada detalle fuese un jeroglífico viviente. Todo, absolutamente todo,
Es soporte para la conciencia translúcida. Cada acto despliega una onda en el éter. Cada intención bien modulada talla un nuevo canal en el campo vibratorio. Así, la ciencia moderna y la sabiduría ancestral convergen, acaso sin saberlo, en la dimensión práctica. La física cuántica habla de observadores que colapsan realidades, de partículas que se comportan bajo el influjo de la expectativa. El Kybalión reivindica el principio de mentalismo. El todo es mente, el universo es mental, la mente, bien dirigida y encarnada por el latido del corazón, se vuelve matriz de la realidad. No basta con captar estas verdades en el aire. La alquimia suprema se realiza en la forja del instante, en la constancia sagrada del ritual, aunque solo dure el breve espacio de 3 minutos cada aurora. El ritual, en su desnudez esencial, no necesita ornamentos ni palabras barrocas, pues es la comunión sutil entre la intención y la atención. Se recomienda, a la manera de los antiguos, hallar un espacio afín, un rincón donde la luz se pose, un fragmento de tiempo que sirva de puente entre lo visible y lo oculto. El iniciado se sienta, espalda recta como columna dórica en el templo invisible, y al exhalar, abandona el ruido forastero. Los ojos cerrados se convierten en cámaras internas de los misterios, y al inhalar profundamente, el universo entra y se expande en la piel misma. El corazón, centro del saber hermético, se reviste de un relámpago dulce. La atención se posa sobre él, como Isis descendiendo en silencio sobre el trono de Osiris. El pecho se convierte en la esfera de manifestación, allí donde la energía se reúne, danza y ordena el caos. Durante apenas unos minutos, el buscador invoca un estado de coherencia, una melodía íntima entre mente y corazón. Las palabras de poder, internas y suaves, pueden acompañar este instante dorado. Yo soy el arquitecto de mi realidad. Así, con humildad y firmeza, la conciencia dirige la atención hacia los deseos esenciales, esos anhelos que no son capricho, sino resonancia con el propósito mayor. Las escuelas esotéricas enseñaron que la repetición, cuando es consciente y sentida, no es rutina, sino cincel de la piedra bruta. El adepto comprende que la energía sigue al pensamiento y que, en última instancia, el universo responde al patrón de vibración sostenida. No se trata de controlar el mundo externo, sino de esculpir la frecuencia interna. El acto de observación plena, sostenida sobre el corazón despierto. Ajusta la geometría del azar y entona al destino la melodía silente del alma. Así, día tras día, gota a gota, la realidad empieza a plegarse en torno al nuevo centro vibratorio, y lo que antes era azar se vuelve sincronicidad. Lo que parecía obstáculo emite su mensaje en clave, y el dolor se transmuta dócilmente en fuerza motriz. En el sendero gnóstico y en el arte alquímico, todo acto es oportunidad de destilación. Los antiguos celebraban el fuego sagrado en acciones mínimas, el agua que se bebe con atención, el hálito que une lo invisible a lo corpóreo, una mirada que abre portales. La integración acontece cuando, de pronto, uno se descubre orquestando las fuerzas sutiles en los pliegues de lo más sencillo. No hay diferencia, entonces, entre el altar de un templo y la mesa donde se parte el pan cotidiano. Toda la creación se vuelve liturgia, y cada instante, posibilidad de consagración. La clave aquí no reside en la complejidad del acto, sino en la pureza de la presencia. El ritual de 3 minutos es una puerta dorada.
siempre disponible, para recordar la potestad creadora, para aquietar la turba interior y permitir que el templo del corazón alumbre fuertemente en el teatro del mundo. En esa alquimia sencilla, el principio hermético desciende del plano abstracto a la carne viva. La ciencia revela su parentesco con el mito, y la personalidad se vuelve canal del espíritu, a medida que se repite este acto. El eco espiritual se va sedimentando en las capas sutiles del aura. Las antiguas programaciones, aquellos bucles de dolor que calcificaron siglos de historia personal, comienzan a disolverse. No hay prodigio más grande que ese cambio de vibración, pues es allí donde el agua estancada se vuelve manantial, y lo inconsciente cede su fuerza bruta a la creación consciente. El tiempo, entonces, deja de ser prisión y se convierte en aliada. La espiral evoluciona sin retorno a los viejos laberintos. Cada día, la integración va tejiendo armonía entre los planos, los pensamientos se limpian, la palabra recobra su poder original. Las emociones encuentran cauce y el cuerpo responde. Ligero, como un instrumento afinado, el iniciado transita sus circunstancias sin aferrarse, pero tampoco huyendo. La realidad es la vasija a llenar, no un enemigo a doblegar. En este punto del viaje, la separación es solo un velo, ciencia y mística, mente y materia, voluntad y gracia, danzan juntas. La humildad y la claridad acompañan al navegante que ya no teme lo oculto ni lo manifiesto, porque sabe que todo lo integra en la forja sagrada de su vida consciente. Así se cumple la ecuación de Thoth y de Hermes. La sabiduría real no es un saber distante, sino una aplicación ritual, paulatina, implacable. La fórmula se revela en la constancia del pequeño gesto, la devoción a la energía íntima y la confianza en la obra que nunca termina. Pues cada instante es portal donde la eternidad puede descender. Siempre que el corazón y la conciencia oficien, juntos, como sacerdotes del milagro cotidiano, en la frontera invisible donde el ayer se disuelve y el mañana aún no ha sido susurrado, se abre un umbral silencioso, casi imperceptible, en el que cada paso, por minúsculo o grandioso que parezca, modela el pulso de la propia realidad. Es el instante suspendido, inacible, en el que la elección y el destino bailan intrincados bajo la luz de antiguas constelaciones. Tal vez, en este resquicio, comienzas a distinguir el eco sutil de tu propia vibración, resonando con el misterio que recorre la espiral del tiempo. Las decisiones fundamentadas sobre la alquimia del corazón ya no parecen meros accidentes del azar, sino semillas vivas, tejidas en la urdimbre secreta de la existencia. Comprendes, despacio, cómo cada impulso atiende la llamada de antiguos símbolos, cómo cada aspiración se entrelaza en la geometría sagrada de tus propios pensamientos, como un alquimista que destila esencias. Reconoces el arte secreto de transformar los días comunes en perlas de conciencia, dotadas no solo de sentido, sino de una melodía interna que vibra con la creación misma. Al seguir la senda de los que despertaron antes que tú, descubres que la continuidad no es inercia, sino una danza perpetua de decisión y asombro. El sendero hacia el dominio de la energía sutil nunca es una línea recta. Es un laberinto de espejos antiguos y umbrales ocultos, donde cada retorno es una oportunidad para elegir de nuevo, donde incluso el propio reflejo es otra puerta hacia profundidades inexploradas. Y en ese caminar, el desafío se convierte en maestro y cada crisol de duda es, a la vez,
invitación y promesa. La vida misma se revela como un templo en permanente construcción, en el que cada ladrillo es una intención, cada ventana una mirada al infinito. Tu atención, delicada y poderosa, es el cincel que moldea la materia y el espíritu al compás del silencio. Reconoces la posibilidad de sostener, siquiera por instantes, ese estado luminoso en el que los límites del yo se disuelven y el miedo cede terreno a la quietud redentora. Cada momento se convierte en rito, cada respiración en pacto renovado con lo invisible. La brújula interna, forjada en la alquimia del conocimiento y la experiencia, indica ahora un norte distinto. Ya no es la búsqueda frenética de respuestas lo que sostiene tu marcha, sino la hondura de las preguntas que elegiste abrazar. El aire anticipa el frescor de una aurora perpetua, y los gestos pequeños la gratitud, la contemplación. El silencio se reconocen como portales a la vastedad que habita en el centro de todas las cosas. Es aquí donde los antiguos, en la penumbra de sus iniciaciones, asentían con comprensión. La sabiduría no bucea en la acumulación, sino en la integración que late en lo cotidiano. Así se insinúa, apenas, la responsabilidad sagrada de sostener la frecuencia descubierta. No es un mandato externo ni una disciplina férrea, sino el acto sutil y voluntario de regresar, una y otra vez, al manantial donde convergen la ciencia y el símbolo, el pulso neuronal y la impronta del mito. El ritual no se convierte en jaula, sino en ala. Abre el horizonte a nuevos matices del ser, a geografías íntimas donde persisten, como brasas, las preguntas primordiales del alma. En medio del flujo incesante del mundo, cuando la multitud de voces y espectros reclama atención, reconoces ahora la importancia de cultivar tu jardín interno. La energía renovada, enraizada en tu propio centro, se convierte en escudo y semilla. Ya no temes la niebla ni el temblor de lo incierto. Cada paso consciente edifica la posibilidad de un despertar continuado. La senda no está escrita sobre piedra, sino sobre el agua viva de tu devenir. Fluye y cambia, se transforma contigo, resuena con los acordes de tu silencio. Frente al horizonte que se abre, entiendes. No es inminente la conquista, sino la permanencia en ese estado de alerta amorosa, capaz de percibir la vida con ojos de iniciado. Cada elección, forjada en la quietud de tu altar interior, es un hilo dorado que teje tu destino en alianza con la corriente invisible. Ser guardián de tu vibración ya no significa huir del error o del dolor, sino acogerlos como sabios y discretos escultores de la conciencia. Desaparecen, suavemente, las distancias entre quien pregunta y quien responde, entre el buscador y el hallazgo. La música de los antiguos misterios, cifrada en el lenguaje de las estrellas y en la geometría de la simetría sagrada, persiste como un murmullo de fondo. En ese rumor te reconoces, no como protagonista aislado, sino como nota indispensable en la sinfonía de la creación. Cada día es invitación a reinventar el modo en que te sostienes en el mundo. Cada noche, un santuario para reintegrar, en silencio, lo vivido. No hay fin escrito para quien decide, aún en la somnolencia del mundo externo, mantener la vigilia interna. El viaje, así, es semilla y fruto, paso y misterio. No urge la llegada, porque la travesía misma es epifanía sostenida, fiesta callada en el templo de lo eterno.
La continuidad del camino depende ahora de la fidelidad a ese pulso inconfundible, nacido en la conjunción entre el anhelo y la presencia, la voluntad y la gracia. Desde esta orilla, ya no existen imposibles, solo puertas que esperan tu presencia consciente para abrirse. Guardas en tus manos la llave sagrada, la que surge cuando se unen el conocimiento, la práctica paciente y la devoción al misterio que te habita. Si algo invita este instante es, acaso, a recordar. El viaje espiritual no es línea recta ni círculo cerrado. Es espiral sin término, llamada incesante a reinventar el prodigio de existir. En cada elección reside la oportunidad de sintonizar una nueva frecuencia, de portar la antorcha invisible que ilumina no solo tu sendero, sino el de aquellos que, sin saberlo, comparten contigo el mismo anhelo de despertar. La penumbra se disipa ante la claridad nacida de dentro. El pergamino permanece abierto, aún inacabado, susurrando que el principio y el final solo existen para quien deja de soñar. Que la vibración conquistada hoy, sostenida y alimentada mañana, transformará la madeja de tus días en tapiz vivo, testimonio de tu andar consciente por los corredores del misterio. Y ahora, aquí, en la frontera de lo conocido y lo que aguarda, permaneces un instante en silencio. Detrás, la huella intencionada. Delante, la promesa del infinito, siempre renovado en lo cotidiano. Que tus próximos pasos honren la melodía única de tu energía y permitan a tu esencia florecer, como el loto al alba, a plena luz del presente eterno. ¿Acaso escucharás la melodía inefable que vibra bajo la superficie de tus pensamientos? Si este destello ha encendido algo dentro de ti, comparte tu luz en los comentarios y permite que la travesía se prolongue, juntos, en el siguiente giro del camino.